No puede ser más raro estar empezando un mensaje para lo que sería el programa navideño de esta manera, con pruebas de luces, con prueba de sonido, con algún pequeño inconveniente, sin escuchar la alabanza, con la iglesia completamente vacía. Que el Señor lo use todo, a pesar de las circunstancias e incluso a pesar de nosotros mismos. Como decía Cintia hace un momentito, con el mensaje de hoy vamos a tratar de recordar la esencia de la Navidad. Y en un año raro, con la iglesia rara, como poco diferente, no pasaría nada si siguiendo con estas rarezas empezamos a hablar de la esencia de la Navidad, hablando de una fiesta local que es el Día de la Morcilla. No sé si conocéis esta fiesta, no sé si conocéis el Día de la Morcilla. Es una fiesta local de Canillas del Aceituno. Cada año, el último domingo de abril, en este pueblecito de la Sarquía de Málaga, se reparten 300 kilos de una morcilla que es especial por un tipo de aliño que tiene. Estos 300 kilazos de morcilla se riegan con cientos de litros de vino de la tierra. Y como la morcilla es poco contundente, además se añade otros platos deliciosos como el chivo asado al horno de leña. Puedo imaginarme lo que es estar degustando en uno de los pueblecitos blancos de Málaga este tipo de menú en plena primavera. Tiene que ser un verdadero deleite. Pero además, como entiendo que, o entienden que hay personas que pueden ser vegetarianas o veganas, además del chivo y de la morcilla, además se sirve gazpacho de uva o gazpacho blanco con uva y otro tipo de menú vegano y vegetariano, y además del vino, pues porque por edad o por salud o por el motivo que sea, por motivos de conciencia o porque tienen que conducir, pues hay personas que no quieren beber alcohol y entonces pues también se sirve agua y se sirve refresco y está bien, está fantástico que sea una fiesta que dé acogida a todo el mundo. Pero ¿os imagináis lo que sería tratar de eliminar la morcilla completamente de la fiesta del Día de la Morcilla? Porque lo que está de moda es ser vegano, o porque hay que ser muy bruto para comer morcilla. Quizás un año se tocaría esto, otro año se tocaría aquello, poquito a poco intentaríamos quitar la morcilla del menú y al final, y para no acordarnos de aquella barbarie, al final incluso acabaríamos por tratar de quitar el nombre a esa fiesta y sería el día de lo que sea, y resuelto, y esencia perdida. Vivimos en un tiempo en el que se invierte dinero y energía en recuperar la esencia de fiestas populares como esta que acabo de mencionar, y está muy bien. Mientras que paralelamente llevamos años, y digo años, tratando de secularizar y de eliminar lo que podía quedar de la esencia de la Navidad, porque todo lo que huele a cristiano me molesta. Y después de años en los que ni nos hemos acordado de la esencia de la Navidad, después de años tratando de enterrar la Navidad y sin que este año sea diferente, el mensaje que suena este año por activa y por pasiva no puede ser ni más hipócrita ni más desafortunado. Salvemos la Navidad. Entiendo que el eslogan tiene que ver con el asunto económico de la fiesta, porque si pudiésemos cambiarle el nombre y seguir haciendo lo que hacemos, pues lo haríamos sin ningún problema. Quizás llegue el día en el que ya no se llame Navidad. Pero después de años tratando de enterrar la esencia de la Navidad, decir salvemos la Navidad no solo es hipócrita, sino que además es desafortunado, porque a la Navidad no se la salva, sino que la Navidad es el inicio de la salvación de todos y de cada uno de nosotros. Quizá algún día deje de celebrarse, quizá le cambiemos el nombre, y no pasa nada, ni siquiera Jesús nació en invierno. Y aunque llegara a ocurrir, la realidad es que la esencia de este acontecimiento único e histórico no desaparecería mientras sus consecuencias ardan en el corazón de las personas que un día lo escuchamos y lo reconocimos como parte del mensaje de esperanza que trae salvación a las personas.
Por eso es importante, y no pasa nada porque haya puestos vegetarianos en el Día de la Morcilla, pero es importante que no se pierda la esencia de la Navidad. Y como intuyo que dejaba entrever Cintia en el tiempo de oración, es el poder, el amor y la cercanía de Dios. Con seguridad hemos escuchado el pasaje del capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 23, en el que 3 nombres propios brillan con fuerza. Y son 3 nombres propios que revelan y que reflejan 3 atributos de Dios y de su carácter, que son la esencia pura de la Navidad. Poder, amor y cercanía de Dios. Esencia de la Navidad, que no casualmente también es la esencia del mensaje del Evangelio. Empezamos por Mateo 1, versículo 18 y versículo 20. El primer nombre propio es María y el primer atributo es el poder de Dios. No es casualidad que la Navidad comience con un milagro. No lo es. La fe es el primer paso para acercarnos a la esencia de la Navidad. Quizás estos 2 versículos, el 18 y el 20 del capítulo 1 de Mateo, son, si no los 2 versículos más, no diría humillados, pero sí sobre los que más se ha bromeado de toda la Biblia, si no son los 2 que más están muy cercanos de serlos. Mateo 1, 18. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Cuando José estaba considerando divorciarse de María en secreto, a José se le aparece un ángel y le dice: no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Bromas 1000, risitas 1000, memes 1.000.000. La paloma, con sus gafas de sol, entrando por la ventana, se las baja y le guiña. María, que le dice a José: oye, el niño necesita unos zapatos, que se las compre la paloma. O sea, memes 1000. Risitas 1000. Pero las personas siguen leyendo con seriedad el horóscopo. Siguen organizando con seriedad su día y su semana en función de lo que dicen que le dicen los planetas. Con seriedad. Las personas con seriedad tratan de entender su carácter y su personalidad en función del mes en el que han nacido, si es que son occidentales, o en función de todo un año si son orientales. Con seriedad se sigue visitando mediums. Y con seriedad se sigue tratando de contentar al karma para que no nos zarandee como al bambú en la ladera de una montaña. Todo esto con seriedad. Y mi pregunta inevitable es: ¿qué es más creíble? Y sobre todo, ¿por qué prefiero creer una cosa antes que otra? Históricamente la existencia de Jesús es un hecho, y la veracidad, como poco de la textualidad de la Biblia, también es un hecho. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué rechazamos los milagros con esta mezcla de jocosidad y de condescendencia, mientras que no tenemos problema en acercarnos con seriedad a lo sobrenatural desde otro punto de vista o desde otro prisma? ¿Por qué no somos igual de serios para todo? Pues creo que parte de la respuesta está en que al reconocer la veracidad de los milagros, no solamente estaríamos reconociendo la existencia de un Dios, sino que estaríamos reconociendo la existencia de un Dios todopoderoso e incontrolable. Un Dios que, como nos recordaba Guille la semana pasada con la escena de Narnia, no solamente es infinitamente bueno, sino que es infinitamente incontrolable, poderoso, peligroso incluso. Y eso no nos gusta. No nos gusta nada, preferimos un karma al que poder contentar con 4 cositas o un horóscopo que puedo cerrar si no me gustan las 2 primeras líneas que leo, pero un Dios todopoderoso, incontrolable, que puede hacer y deshacer conforme a su voluntad, hasta incluso el punto de crear el universo, de crear la vida y de crear al ser humano en ese universo. Eso no nos gusta, eso nos hace sentir pequeños, nos hace sentir inseguros. Creador del universo, creador de la vida, en una de sus últimas
entrevistas públicas, y no quizá la última, Stephen Hawking decía que respecto al origen del universo y a la creación de la vida, que eso no le interesa al hombre porque no puede llegar a conocerlo. Evidentemente no mencionaba a Dios, pero con esa respuesta sin duda le dejaba la puerta abierta. Si bien lo misterioso y lo sobrenatural puede ser un argumento para rechazar a Dios y como consecuencia también rechazar la Navidad, sin duda que lo sobrenatural también puede ser un precioso y poderoso estímulo para la fe. Si hay un Dios, y es el Dios de la Biblia, si es el creador del cielo y de la tierra, y si es el creador de vida, no debería de sorprendernos que pudiera crear y que cree vida conforme a su voluntad. Así que, en primer lugar y como primer atributo en el que radica la esencia de la Navidad y donde también radicará la esencia del poder y del Evangelio, es en el poder absoluto y la total soberanía de Dios. Poder total, absoluto y sobrenatural de Dios. Mateo 1:21. Segundo nombre propio, Jesús. Segundo atributo de Dios esencial para la Navidad y para su esencia, amor. Mateo 1:21, María, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El amor de Dios se revela en la encarnación y en el perdón. Encarnación, siendo por naturaleza Dios, siendo glorioso, existiendo desde la eternidad pasada en gloria. No considero esto como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo hombre y vino a servirnos y vino a salvarnos. Siendo Dios, se hizo hombre, encarnación, sin tener por qué hacerlo, y vino a salvarnos, y permitidme que ponga la palabra en singular, de nuestro pecado. Pecado. Qué palabra tan aburrida y qué palabra tan relativizada. ¿Qué es pecado? Quizá la definición más rápida, tremendamente incompleta, pero aún así adecuada, quizá la definición más rápida de pecado es querer vivir y vivir voluntariamente sin tener en cuenta a Dios para nada, sentirse radicalmente autosuficiente. Y entonces entramos en la demagogia de siempre, pero pongamos que Dios está y pongamos que es poderoso. Si realmente es amor, llegado el momento no tendrá en cuenta que quiero vivir sin Él, y si tiene que salvarme de algo y tiene el poder para hacerlo, pues me salvará y punto. Y se nos olvida que Dios no retuerce brazos. Dios no nos obliga a nada. Si queremos existir sin Él, nos va a permitir hacerlo. Ahora y siempre. En esta vida y en la que viene. Y de lo que nos quiere y nos viene a salvar Jesús, Dios encarnado, es de una existencia desde ya y también para toda la eternidad sin Dios, aunque eso le costara la vida. Dios se encarna, Dios se hace hombre y porque me ama ofrece su vida para que yo pueda vivir eternamente con Él. La relación entre su muerte y mi perdón normalmente la dejaríamos para la cena, que este año no hay ni cena ni almuerzo, así que si alguien que tenga interés, bueno, lo primero, gracias si ha llegado hasta este punto del mensaje. Si alguien tiene interés, lo segundo que sería quizás tener una buena conversación con la persona que le haya compartido el enlace en este asunto. La relación entre la muerte del Señor Jesús y mi perdón. Amor y poder, elementos esenciales en la Navidad y elementos esenciales en el Evangelio. El tercer nombre propio es Emmanuel. Y como esencia de la Navidad, lo que Dios nos muestra es su cercanía. Mateo 1:22. Y el nombre del niño será Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Si mal usando su libertad, en su egoísmo, y si me lo permitís también en su torpeza, el hombre decide alejarse de Dios, cargado de amor y de poder para restaurar esa relación rota. Dios decide acercarse al hombre. Poniendo su poder y su amor en la palestra, Dios demuestra que está por nosotros. Y con este pequeño versículo nos demuestra que también quiere estar con nosotros. Tratar de comparar este Dios personal, este Dios relacional, esta relación personal con Dios, con cualquier religión antigua o moderna. Con tratar de compararla con Grecia o con Roma, con los dioses clásicos. Esos dioses no estaban ni por el hombre ni con el hombre, estaban contra el ser humano. El ser humano tenía que hacer sacrificios 1000 y esfuerzos 1000 para tratar de aplacar la ira de estos dioses, para tratar de tener algún mínimo beneficio con fecha de caducidad. No eran dioses con el hombre, sino que eran dioses contra el hombre. Y diréis, bueno, actualmente quizá el karma funcione de esa manera. Como no hago lo que él cree que hay que hacer, pues entonces el karma me zamarrea. Entonces quizá el karma puede estar contra el hombre, pero las religiones panteístas, el budismo, no, Buda no está contra el hombre, sentado, con sus brazos cruzados, sus ojos cerrados, distante, lejano. Eso sí, distante, lejano. Buda está ante el hombre, pero no está con el hombre. No se implica, no se moja, no se remanga, con una sonrisita difícil de definir, que, bueno, no sé lo que producirá en otras personas, pero tranquilidad no en exceso para los que la contemplan, al menos para mí. No está con, está ante. No tiene nada que ver con Cristo. Cristo no es nada de eso. Cristo sí está por y con el ser humano. Se ha metido en nuestros zapatos. Sabe lo que es perfectamente, sin mancharse por el pecado, ensuciarse las manos, viviendo en este mundo, viviendo una vida como la nuestra, pero de forma perfecta, para luego entregarla por cada uno de nosotros. Dios es un Dios por nosotros y es un Dios con nosotros. No hay nada que se pueda comparar a este Dios. Y yo entiendo lo que es querer vivir sin Dios en la vida. Durante años he vivido sin querer tener en cuenta a este Dios, siendo una buena persona, siendo lo que se podría considerar humanamente aceptable. Sé lo que es vivir sin tener en cuenta a Dios y vivir con un Dios hecho a mi medida, conforme a mis necesidades y conforme a mis gustos, que podía enterrar y desenterrar en función de lo que yo veía oportuno y necesario. Pero al descubrir, aunque al principio solo fuera intelectualmente, que Dios lejos de ser ese Dios creado por mí, casero y domesticable, es un Dios todopoderoso, amoroso, cercano, pero incontrolable y que está por mí y que está conmigo. Aunque al principio solo fuera algo intelectual, algo en teoría, eso no me deja indiferente. Y de alguna manera se despierta una curiosidad que hace que quieras abrir los ojos para ver. Y qué curioso que cuando miras para ver, puedes ver que ese Dios que decía que estaba cerca, sí que está ahí. Sí que está cerca. Y en ocasiones vamos a dejar de experimentarlo así. Seguramente van a llegar momentos en los que lo vamos a volver a experimentar como poco ausente y quizá distante. Lo bueno de esto es que la cercanía de Dios depende de que es una realidad y de que es verdad y no depende de cómo yo lo experimento. Pero lo malo de esto es que las relaciones son como son. Yo puedo estar sentado a 1,5 metros, a 40 centímetros de mi mujer en el sillón de mi casa y puedo estar experimentando distancia entre ella y yo. Y
la cercanía es real. Tendríamos que barajar aspectos emocionales, y, en fin, pero lo que quiero decir es que no es bueno no experimentar la cercanía de los que tenemos cerca, y no es bueno no experimentar la cercanía de Dios, porque esa experiencia de distancia, aunque no es real, yo la siento muy real. Y sintiéndola muy real, aunque no sea verdad, yo finalmente puedo llegar a somatizar ese sentimiento. Y las consecuencias, cuando se somatizan, sí que son reales. Y eso sí que puede ser un problema. Somatizar la distancia de Dios es tan problema como somatizar la distancia de cualquier otra relación que tengamos con personas que nos aman. Va a tener consecuencias y consecuencias negativas. Por eso quizás este sea el clímax de la Navidad. Dios con nosotros, y sin duda que es el clímax del Evangelio. Si la esencia de la Navidad, y ya con esto termino, si la esencia de la Navidad se muestra en el poder de Dios, con el nacimiento virginal de Cristo, si la esencia de la Navidad muestra el amor de Dios con la encarnación y con el perdón de Jesús, y muestra el clímax de este momento irrepetible con la intervención de Dios para estar con nosotros, sin duda que es difícil no ver que la esencia de la Navidad, amor, poder y cercanía, es la misma esencia que la del mensaje del Evangelio. Amor, poder y cercanía. Amor, cuando Cristo por amor voluntariamente se clava en una cruz para permitirme reconciliarme con un Dios al que voluntariamente yo había rechazado. Efesios capítulo 2. Poder, el poder sobrenatural que muestra y que revela a Dios al resucitar a Cristo muerto injustamente por mí. Primera de Pedro, capítulo 1. Y cercanía, la cercanía de un Dios que está dispuesto y que está con nosotros siempre y de forma personal. Mateo 28 y Hechos y Efesios, capítulo 1, entre muchos otros. Si la fe en el poder, la fe en el amor y la fe en la cercanía de Dios son el primer paso para acercarnos a la esencia de la Navidad, la fe en el poder, la fe en el amor y la fe en la cercanía de Dios son el paso indispensable para aceptar la salvación del Evangelio. La fe. Por eso la Navidad no sería completa si no alzáramos los ojos a la cruz. De todos los regalos que podemos recibir en Navidad, sin duda que el mejor es la reconciliación con Dios, y como consecuencia también podríamos y recibiremos una preciosa eternidad con Él, y con todas las preciosas consecuencias que esa eternidad con Él también nos conllevará. Si nos gusta abrir regalos, que el Señor abra nuestro corazón para recibir que aunque la tradición navideña pudiera llegar a perderse, que el Señor haga que su esencia arda en nuestro corazón cada día y que nos permita estar gozosos al experimentar, espero que con frecuencia, su poder, su amor y su cercanía. Que así sea, y feliz Navidad.